Oh, thank you. I'm very much very happy to be here with a lot of friends and of other people that I hope will turn into friends too. I'm very happy. Thank you, Gloria and Michelle, for the work of me being here. I'm very happy to be introduced by Wilson, which, as he said, I met in Texas, and I have read some of his articles, and it's one of these things that gets so happy to read some work when you are over 60, and you see people younger that are doing very good work, and you said, well, this is one example that it will surpass the work that we have been trying to do, because there is I think the intellectual tradition has this very very good tradition. It has this very good tradition of being at the same time very, how you say in Spanish, in Puerto Rican Spanish we say parejero. We say very, yes, it's difficult to, but well, parejero is to put you in the same level of No. yes, when you are supposed not to be. So it's I think I'm parejero with the European scholarship. I speak with Bourdieu like he was my equal. Well, and but at the same time, it's very humble, because we are sure, all of us are, well, if you are a good intellectual, really, you are sure that your work is going to be, someone is going to make better work than you, and you like that. And that is why you always put your notes, and and you put in the table what you got. You say, well, that's what I got, and from there you can do more things, and you can reinterpret things, and with this has happened with some people, and definitely with reading Wilson's work. You see, say, well, it's time to pasar el batón. It's taking the baton already. Well, well, that's a small introduction. Because I want to really to share with you the examples, some experiences on the development of Caribbean cultural studies, which I have think and also be participant. So it's and hearing him, I say, well, it's better if someone which is not participant, but who has been working with the book and the writings to make an analysis, but as the participant can help into that also, can help into that, saying, well, sharing some experiences. Well, and I'll come to what I have here. Well, as one of the leading figures of Latin American cultural studies, Nestor Garcia Panclini pointed out recently, the same day of Lehman Brothers bankruptcy, that is the 15th of September of 2008, British artist Damien Hirst earned $198 million in a self-organized internet art auction. 1 year before, that is in 2007, but that is 2 years after the Puerto Rican economy, which up to then had the highest per capita income in Latin America, were fell into negative figures of economic growth indicators.
of which it has not been able yet to overcome. Ricky Martin established in San Juan a world record of gross earnings of single performance, with almost $4 million in tickets sold. I don't know if that record had been, but at that moment, I mean, in 2007, it was the record. A recent research on the creative industries in Puerto Rico, as Garcia Canclini's current research in Mexico, showed that work schedules of laborers in these industries had enormous time efforts and efforts fluctuations. 2 or 3 weeks of late night writings of proposals, for example, or preparing an event or an exhibition, followed by some weeks of little activity waiting for the proposals to be judged or waiting for another possibility of performance, etc. These time schedules are more similar to male hunting practices in very primitive epochs than female agricultural labor then, or stable wage earnings of all this capitalism. In the last 7 or 8 decades, these creative work possibilities have had a strong relationship with public cultural policies, directly or indirectly linked with state policies, and thus the political and apolitical conceptions. It is necessary, therefore, to rethink our conceptual framework regarding the complex relationships between culture, economics, and politics. And this is a challenge that have emerged embedded in some cultural studies trajectories, those of which culture have always been analyzed within power relationships, within this power relationship framework. As we can see in Latin American intellectual history and in contemporary working groups within CLACSO, for example, the Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. As a participant, I would like to share with you, as I said, some of this experience. I don't know if you want me to continue in English or if you want me to switch to Spanish, because I think everybody understands, but if not, I'll continue. Whatever you like. Is anybody here that doesn't understand Spanish? Is everybody happy if he speaks in Spanish? Yeah. Ok, pues sigo en español. Definitivamente, yo estudié en Inglaterra, así que algo de inglés sé, pero después de un tiempo sin practicar se pone uno bastante rusty. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta ya. Bueno, como presenté en la vez, la semana del año, ¿verdad? De hace un año más o menos, que vine, esta conferencia yo no la pude dar porque vino el huracán, pero digo otra el miércoles donde tuve que tomar algunos elementos de esta y pues quiero recordarle algunas de esas cosas. Y es que allí traté de hacer una comparación o una relación más bien entre los estudios del surgimiento de los estudios culturales, bueno, que Wilson mencionó en la escuela de Birmingham en Inglaterra, con los estudios culturales en América Latina, en el sentido de que ambos comenzaron muy relacionados con el deseo de unos cambios políticos, ¿verdad? Muy relacionados a la política y muy dentro de el estudio de la cultura de la clase obrera, digamos, se decía en Inglaterra, aunque en realidad era un poco más, era como de working men and women, tú sabes, porque incluía también campesinos, artesanos, digamos, en los trabajos como el The Making of the English Working Class, ¿verdad? Que trabaja con ese periodo previo a la formación de la clase obrera y aparecen estos otros working people, ¿verdad? Y en parte pues eso, así empezamos en América Latina, muchos
digamos, y en el caso de Puerto Rico, pues Wilson mencionó a CEREP, y en CEREP pues había personas trabajando, por ejemplo, la esclavitud, personas, sobre todo las revueltas de esclavos, por ejemplo, ¿no? O las luchas obreras, o las luchas femeninas, digamos, en el caso de Marcia e Isabel Picó, como claro, era un poco trabajar en una tradición de luchas dentro del mundo del trabajo, con una gran preocupación que surgía de el que estudiando estas luchas históricamente, sin embargo, en el momento en que se hacía el análisis, se era hijos de la derrota. En el sentido de que, bueno, los ingleses se preguntaban, y hay es muy interesante ver esos documentos, ¿verdad? Porque son muchos los que estaban entonces, muchos grandes intelectuales. Bueno, ¿qué pasa? Que teniendo esta cultura tan fuerte, con una tradición tan sólida, pues tenemos el Labour Party que tenemos, ¿verdad? Que no logra transformar la sociedad. Esa era un poco la pregunta, ¿no? Y ellos, pues claro, estaban muy envueltos en el Labour Party y trataron de cambiar el Labour Party, muchos de ellos, y hay un librito que salió en Penguin, que yo les recomiendo, se llama el May Manifesto, algo así, trabajado por Raymond Williams y Pete Thompson, por muchos de estos, y es muy bueno porque es un trabajo dentro del Labour Party, ¿verdad? O sea, claramente poniendo la política en una manera expuesta, cuando claro, en los trabajos de investigación estaba de una manera implícita, ¿no? Y muchos de nosotros, ya les digo, que estábamos empezando con lo que todavía no se había, ¿verdad?, bautizado académicamente como estudios culturales, pero básicamente uno mirándolo en perspectiva, pues eran, ¿verdad?, los comienzos de unos estudios culturales a nivel académico, ¿verdad?, porque así a nivel intelectual, pues uno puede pensar que hasta Fray Íñigo Abad es estudio cultural, ¿verdad?, porque tiene muchas observaciones culturales, ¿no? Pero digamos, ya como dentro de un campo donde se habla uno mutuamente, donde hay una tradición, donde uno dialoga con García Canclini, con Martín Barbero, o con Raymond Williams, ¿verdad?, con Stuart Hall, donde se va creando como una tradición, pues sí, uno puede ver esos comienzos de esos estudios culturales, en el caso de Puerto Rico, muy alrededor de un momento en que estaban surgiendo en Inglaterra a la vez. O sea, no era que estaba que fuimos nosotros como copiándonos de Inglaterra y nada de eso, sino que estaba pasando a la vez. Lo de Inglaterra, yo me acuerdo cuando en el 70, por ejemplo, Raymond Williams era prácticamente desconocido fuera de Inglaterra. Y en 2 o 3 años ya era súper conocido en toda América Latina, ¿no? O sea, que eran cosas que estaban pasando a la vez, que hacían ¿verdad?, que permitían un intercambio intelectual y un movimiento intelectual. Y por eso yo creo que es bueno ponerse a reflexionar en las bases económicas, qué estaba pasando política y económicamente, ¿verdad?, para entender el surgimiento de ese tipo de análisis cultural, con un fin, digamos, político y muy basado en el mundo del trabajo. Digo esto porque también porque yo sé que en Estados Unidos la tradición de estudios culturales es un poco distinta. Digamos, es una tradición mucho más, o sea, no está orientado a la clase obrera, sino más bien la cultura, no es tanto la cultura que la clase obrera hace, sino más bien la cultura
que la clase obrera consume, se puede decir. Es, digamos, Madonna o qué sé yo, ¿verdad? O sea, es, no como Madonna como persona que sale de la clase obrera, sino como persona que llega a la clase obrera. Entonces, pues hay una pequeña diferencia ahí, ¿verdad?, entre el énfasis en la producción o el énfasis en el consumo. Aunque, digamos, es una cuestión de énfasis también, porque en los estudios culturales latinoamericanos e ingleses pues también se trabaja el consumo, y en Estados Unidos también la producción, pero digamos en cuestión de énfasis pues es una tradición mucho menos afincada en los estudios de la clase obrera para la transformación social, no meramente como algo interesante, digamos, académico. Que también lo es, ¿no? Que son cosas interesantes académicas, pero es algo que tiene más en el caso nuestro y en el caso inglés, mucho más política directa, ¿no? Bueno, pero trabajando sobre eso, sobre el mundo del trabajo y sus repercusiones culturales, sus repercusiones para la lucha cultural, tratando de ver esa cultura que creaba el mundo del trabajo, pues nos encontramos rápidamente con algunas dificultades de seguir los modelos de Raymond Williams, O.E.P. Thompson, o Eric Hobsbawm, digamos, trabajos estupendos de los cuales aprendimos muchísimo, pero había unos problemas, y eso fue lo que traté de hacer en aquella conferencia, creo que fue en Mount Holyoke, ¿verdad? Yo no me acuerdo exactamente, fue creo que el miércoles o algo así, a mitad de semana. Y resumo ahora rápidamente. Bueno, trataré, porque ustedes saben que nosotros, los académicos, a veces nos tiramos por una línea y se nos hace difícil salirnos de nuestros vellones. Mencioné que había como 3 elementos fundamentales en la formación del mundo del trabajo, en el mundo latinoamericano en general y claramente en el mundo caribeño, que llevaban a que que el repensar sus repercusiones culturales fuera un acercamiento necesariamente distinto al que llevaban los estudios culturales en la escuela de Birmingham. Una era, claro, el trasfondo de la esclavitud, el trasfondo de la esclavitud y de la trata esclavista, que marcaba la cultura, ¿verdad?, con ese concepto de raza, ¿verdad? Porque cuando nosotros leíamos incluso a Stuart Hall, digamos, que era caribeño, yo recuerdo porque yo estaba en Inglaterra estudiando, en el 1968, 69, 70, todavía ni siquiera Stuart Hall incorporaba el concepto de raza en su estudio, ¿no? Era una cosa muy de estudio de la clase obrera, ¿no? Después, pues claro, se fue dando en lugares europeos también, porque por las migraciones, ¿no? Ya no hay sino que ver los juegos de fútbol para ver cómo ha cambiado, digamos, el panorama, ¿verdad?, de estas sociedades, donde en equipos como el de Holanda, que antes uno veía que eran puros blancos, pues ya son equipos mixtos completamente, ¿no? Y entonces, pero claro, nosotros tuvimos esa experiencia mucho antes. Además la tuvimos muy presente dentro de una experiencia histórica que es tan marcante como fue la esclavitud racial, vinculada a la trata. Hay que mencionar eso porque esclavitud ha habido desde mucho tiempo, casi desde que empezó la historia, ¿verdad? Pero es distinto, o sea, la pertenencia, que una persona te pertenezca, existe hace mucho tiempo. Pero la esclavitud racial es otra cosa, porque es una manera de que esa persona sea para siempre un otro.
¿verdad? Para siempre es un otro, porque una vez tú lo llevas en tu biología, pues para siempre eres un otro. Mientras que un esclavo en la época griega, pues podía ser esclavo por 5 años y después dejar de ser esclavo, ¿no? Así que la esclavitud racial es bien importante, pero también la esclavitud racial dentro de un fenómeno de la trata es fundamental, porque la trata lleva a que no solamente a que se movió un montón de gente, ¿verdad?, forzadamente de África al Caribe y América en general, sino que se siguieron trayendo por 3 siglos, digamos, y no que se siguieron trayendo por 3 siglos porque se necesitaba más gente, sino porque era la manera de sustituir el trabajo. O sea, cuando se da la revolución haitiana en el 1802, 3, las cifras que se tienen son que casi 9 de 10 esclavos haitianos eran lo que llaman bozales, o sea, que habían nacido en África. 300 años de esclavitud y todavía 9 de 10 habían nacido en África. Entonces, ¿qué pasó? Claro, aquí hay un caso extremo, pero coge Cuba. Cuba, en un censo que hay que es como de 1845, o sea, mediados del siglo XIX, más o menos 48%, si no recuerdo mal la cifra, de los esclavos de Cuba eran bozales, o sea, tanto como a mediados del siglo XIX, o sea, que no habían nacido en Cuba. Eso, y claro, y uno dice, bueno, ¿qué era lo que pasaba? Y es que el sistema de la trata realmente convertía esa esclavitud en una esclavitud completamente distinta y de unas repercusiones culturales enormes, en el sentido de que la reproducción de la fuerza de trabajo no se daba internamente, sino a través del comercio, o principalmente a través del comercio. Por eso tenemos esas cifras de 9-1 en el caso de Haití. O sea, se traía una gente de 14, 15 años, trabajaban como esclavos, y a los 22, 23, 24 años morían. Se acabó el evento y esa persona se sustituía no por un hijo de él, sino por alguien que se traía de África otra vez, que tuviera 14 o 15 años. Esa era la lógica económica, era esa, porque tener un niño, pues tenía 8 o 9 años sin trabajar, ahí manteniéndolo, eso económicamente no era bueno, igual que tener un viejo tampoco era bueno. Pero imagínense lo que eso significa en términos de cultura, una sociedad donde casi no hay viejos, donde casi no hay niños, donde casi no hay parejas, donde la reproducción de la fuerza del trabajo no depende de una relación entre un hombre y una mujer, y por lo tanto de la atracción sexual, la coquetería o todo lo que eso envuelva, sino a través del comercio, de traer gente de afuera, ¿no? Es culturalmente es una diferencia enorme, y por lo tanto nosotros no podíamos estudiar una clase obrera que había pasado por esa experiencia, aunque ya estuviera proletarizada, como si fuera un proletario meramente, porque la esclavitud no era meramente un modo de producción, sino que era un modo de producción y de reproducción, que por eso yo digo que hay que ver la esclavitud, esa esclavitud, como una esclavitud de trata, que es muy distinta a la esclavitud que pasaron otros países en América, es cierto, porque uno examina la esclavitud, por ejemplo, del Pacífico colombiano, y era muy distinta, porque ahí la esclavitud prácticamente paró en el siglo XVIII, y entonces uno encuentra familias y se crea una cultura distinta, por ejemplo, una cultura donde lo ecológico es fundamental. El trabajo con el mundo agrícola, mientras el esclavo de plantación prácticamente no tiene una relación con la naturaleza de ese tipo. No va a amar jamás la caña de azúcar, como puede amar un negro colombiano, qué sé yo, sus árboles de palma,
o sus manglares donde saca medicina, etcétera, ¿no? O sea, es dentro de las diferencias, ¿verdad? Pero es algo que es fundamental y que donde se combinan además dos fenómenos. La experiencia de la esclavitud, que es la que yo estoy describiendo ahora, pero también lo que otros antropólogos fueron ¿verdad? descubriendo dentro de la línea de Herzkovits como los africanismos. Y no es una casualidad que sean antropólogos colombianos como Nina de Friedman o como Arocha, quienes le dan más importancia, por lo menos a mí me enseñaron ellos mucho, la importancia de lo que ellos llamaban huellas de africanía, y que discutiendo con ellos pues cambiamos eso a incrustaciones de africanía, ¿verdad? Porque huella se ve como algo que fue allá y se quedó y se acabó. Incrustaciones de africanía porque son elementos, claro, uno con una formación más dentro del mundo marxista, pues, o del mundo de la ciencia social en general, pues claro, ve, bueno, pues, qué sé yo, toda esta discusión empezó entre los africanismos y la experiencia de la esclavitud se empezó a dar alrededor de la familia. El hecho de que la familia fuera matrifocal en el mundo del Caribe, ¿verdad? Que fuera matrifocal. Y entonces se daba esa discusión, bueno, ¿es matrifocal por qué? ¿Por la experiencia de la esclavitud o por así era en las regiones de donde se trajo la gente? ¿Verdad? Se da esa discusión. ¿Es un africanismo? Y era una discusión que nos llevaba a un callejón sin salida, porque es que las dos cosas pasan. Lo que pasa es que algunas se refuerzan mutuamente, como en el mismo caso de la familia. Obviamente en una familia donde prácticamente no se supone que el hombre se reproduzca, y si de repente pues llega a reproducirse a través de una mujer, pues la mujer la que tiene el hijo, punto. El hombre pues sigue trabajando, y por lo tanto pues más propensa a la matrifocalidad, pero también existía matrifocalidad en África. Entonces ambas cosas se van combinando, y esas cosas se dan culturalmente en varios elementos que voy a mencionar rápidamente porque no voy a repetir la conferencia del año pasado, aunque uno se entusiasma con esto porque en verdad son cosas bien importantes e interesantes. Uno es el hecho de que los esclavos, por la trata, los esclavos, y eso hay mucha información, o sea, hay buena información de registro de esclavos, los esclavos que se traían. Hay registros donde ponen los años que tenía el esclavo. Claro, siempre era una aproximación, porque era lo que el negrero pues veía, como pues decía, pues este tiene 13, ¿verdad? Era un cálculo, ¿verdad? Pero más o menos te da una idea, y ahí lo apuntaba, ¿verdad? Y entonces esos registros que han permanecido bastante y han sido estudiados, pues demuestran que la enorme mayoría, ¿verdad? Lo que en estadística sería, ¿cómo se llama? No la media, que es el %, ¿verdad? Sino la otra, mediana, pues era alrededor de 14 años. Entonces, ¿qué significa eso? Porque realmente a veces no vemos eso, no vemos el significado de eso, cultural de eso. Porque un joven de 14 años, y ahí pues claro nos ayudan pues los estudios de psicología, ¿verdad? Que se han hecho sobre el ser humano, que varía culturalmente, pero algunas cosas tienen, ¿verdad? Estudios de Piaget y otros, bueno, qué pasa en los niños de 7, de 8, de 9, de 10, bueno, y de 14 años pues tiene un lenguaje, o sea, ya habla. Una persona de 14 años tiene un lenguaje. O sea que a veces esos cuadros de la esclavitud que ponen que los que llegaban eran como si fueran monos. Son como Tarzán, que no sabía hablar y qué sé yo. Pues claro, no, a 14 años ya tú hablas. Pero es un lenguaje limitado. O sea, no es un lenguaje de una persona que tiene 30, 35 años. ¿No? Es un lenguaje todavía donde el elemento de conceptos
está primitivamente desarrollado. Y eso quiere decir mucho en términos culturales de la manera como tú aprendes, en el sentido de que el que desarrollaba los conceptos para desarrollar una filosofía, pues era la persona que tenía 40, 50 años, eran los viejos que se veneraban, de hecho, porque eran los que traían el conocimiento, ¿verdad? Pero si ya tú no tienes esos viejos, entonces, ¿qué tienes a esos años? Hay una manera de conocer que todavía hasta el día de hoy es tremendamente importante, que es el conocimiento a través de anécdotas. Que eso sí tiene un muchacho de 14 años, que aprende de un cuento, ¿verdad? Y hasta el día de hoy el mundo afroamericano ha desarrollado maneras extraordinarias de conocer a través de cosas que pasan, de cuentos, si se quiere. Por eso la salsa es mucho más épica que lírica, ¿verdad, Wilson? Mucho más épica que lírica, cuenta cosas, más que habla sobre lo bonito que está el cielo, qué sé yo, ¿no? O lo bonito que son tus ojos, ¿verdad? O sea, mucho más cuenta cosas. Bueno, esa es otro, claro, es esa importancia en la comunicación. Esa importancia en la comunicación frente a la importancia de la expresión íntima. O sea, la expresión íntima es algo muy posterior. En ese momento hay mucho más importancia en la comunicación, que además se junta con muchas otras cosas, como una idea, ¿verdad?, no piramidal del universo, sino más bien dialógica del universo, que está muy dentro del mundo animista, de una religión animista, donde hay distintas fuerzas de la naturaleza, no un Dios único, sino hay distintas fuerzas de la naturaleza, o sea, mucho más cercana a las sensibilidades ecológicas de hoy, de hecho. Y que se manifiesta, y que es lo que he tratado de hacer en los libros, se manifiesta a nivel musical en una música muy dialógica, una música donde melodía, armonía y ritmo dialogan una con otra, no están supeditadas a un principio básico como la música, digamos, occidental, cuyo principio básico es la melodía, y la armonía y el ritmo más bien complementan a la melodía. Aquí no, por eso muchas veces las personas formadas dentro de la música europea dicen, que lo de ustedes es puro ritmo. No, es que el ritmo no está supeditado, pero no es puro ritmo. El jazz y la música brasileña están llenos de armonía. Eso es, todas las escalas esas de que hacen, eso es armonía. Y en la música brasileña eso es precioso cuando uno ve esas armonías fabulosas que inventa la bossa nova, por ejemplo, y melodías, pues claro, los toques de santo, los boleros, todo eso, toda la música esa tiene melodía, ¿no? Lo que pasa es que el ritmo no está supeditado a la melodía, eso es otra cosa, ¿verdad? Así que no es cuestión de que cambia el foco de la melodía al ritmo, sino que cambia la idea de que tú tienes una cosa piramidal a que tú tienes una cosa dialógica. Bueno, y aquí tenía otras notas, así como el hecho de que los estados, ¿verdad?, outer states of consciousness, los estados alterados de conciencia que se dan en la mayoría de las sociedades, se han ido eliminando mucho en nuestra racionalidad, pero incluso en el mundo cristiano pues era mucho del mundo anacoreta, o sea, de la idea de la anacoreta que se elevaba, ¿verdad? Ustedes saben de esa, la soledad. Y mientras que el mundo de la posesión, el mundo afroamericano es absolutamente comunal. O sea, tú te posesionas cuando tienes comunicación con la gente. Por eso siempre hay la posesión, siempre está con el ritmo, con las fuerzas de la naturaleza, con la danza y con gente con la cual tú te estás comunicando.
¿verdad? O sea que la posesión no es una cosa que se da solo, ¿verdad? Por eso si ustedes han ido a alguna cosa de santería en Cuba o en Trinidad o en Brasil, siempre, tú no ves nunca una persona sola ahí que le cae el santo, siempre le cae el santo cuando había otra gente, y cuando casi siempre cuando está en relación con las fuerzas de la naturaleza, o sea, moviéndose mucho, siendo, ¿verdad? Bueno, pero de eso se puede hablar mucho, pero yo quería mencionar eso, ¿verdad? Para ver cómo el mundo cultural de ese mundo trabajador es muy distinto. Tiene unos elementos comunes, obviamente. Si es proletariado, tiene unos elementos comunes. Está vendiendo su fuerza de trabajo y va a querer mejores salarios, y va a querer unirse para mejores salarios, y va a desarrollar un sentido de solidaridad. Pero hay también diferencias, entonces es la manera como tú lo vas a estudiar, ¿no? Y las otras dos elementos que yo creo que son bien importantes y que no estaban conscientes el mundo de Birmingham de eso en ese momento, porque no tenían que estar conscientes, porque no era parte de su realidad, era el movimiento de gente, o sea, la trata implica movimiento de gente, y si es como yo les expliqué, que fue trata constante, no fue que llegó gente en el siglo XVII y ya llegaron y ahora están los esclavos, ahí se acabó, sino que siguieron llegando en el siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, todavía ya les digo, en Cuba la mitad casi de los esclavos eran traídos de afuera, a mitad del siglo XIX. Entonces, esa idea del movimiento de la gente, que es un elemento tan importante en la historia, como saben bien los antropólogos, ¿verdad? Ese movimiento de gente, todos los grandes movimientos de ¿verdad? Tanto de los bárbaros en un momento, como, bueno, pues eso lo tenemos muy presente. Y lo tenemos muy presente, y claro, lo teníamos muy presente los puertorriqueños, mucho más que otros, gente en América Latina, por la migración, pero también porque en ese momento, principios de los años 70, se da una cosa dentro de la historia intelectual en Puerto Rico que es muy interesante, que hasta ese momento estaba bastante separado la intelectualidad puertorriqueña de Puerto Rico de la intelectualidad en Estados Unidos. En parte porque casi no había intelectualidad puertorriqueña en Estados Unidos, ¿no? Porque fue una migración básicamente de obreros. Había alguno que otro, ¿no? Pero no había casi, pero ya para el 70 estaban surgiendo. Estaba gente como Frank Bonilla, gente como Juan Flores, gente como, qué sé yo, como Roberto Márquez, acá, ¿no? Y empieza a haber una comunicación intensa de algunos puertorriqueños con eso. De hecho, CEREP y el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York se veían como instituciones hermanas, ¿verdad? Y tanto aprendimos nosotros de ellos como ellos de nosotros, y así fue una cosa de comunicación. Roberto iba mucho allá y era el momento de que había muchas luchas de los estudios puertorriqueños acá por establecerse, y entonces invitaban a muchos de nosotros. Algunos venían con mala actitud, pero otros veníamos con mejor actitud de tratar de aprender también, y así se fue dando una comunicación que nos hizo presente algo que ya estaba presente, muy claramente presente en el mundo trabajador, que era la experiencia de la migración, ¿verdad? Y que algunos intelectuales no tenían. Y algunos intelectuales pues tenían, por ser parte de familia quizás, pero ya como parte de su propio trabajo intelectual, el hecho de que no podíamos hacer trabajo. Y bueno, y después se vino Arcadio también, que empezó en CEREP, pero después terminó en Princeton, y después mantuvimos esa comunicación. Arcadio Díaz Quiñones, estoy refiriéndome. Y entonces se nos vino se hizo presente, claramente presente, de que uno no podía hacer trabajo intelectual y estudios culturales si no tenía presente esa realidad. Y el último elemento que hacía distinto, digamos, no era lo último, pero digamos, entre los tres grandes elementos que yo he podido ver, y ya les digo, pues puede que haya otro y yo no lo haya visto todavía, pero de lo que yo he podido ver, que son tres grandes elementos que no estaban presentes en el surgimiento de los estudios culturales en Inglaterra, y que sí estaban muy presentes en el Caribe,
El tercero era el elemento que llama Quijano de la colonialidad, ¿verdad? La colonialidad del saber, la colonialidad del poder. Y claro, eso hacía que todas las relaciones de clase fueran distintas. Porque no es lo mismo tú ser miembro de una clase obrera que estás luchando frente a una clase que está compartiendo un espacio contigo, ¿verdad? Un espacio social, un espacio físico, geográfico, un espacio urbano, donde, por ejemplo, en los pubs, pues van los pubs. Si se han ido a pubs en Inglaterra, siempre está el pub y el salón en el mismo sitio. Y no hay que decirle a nadie, no tienes tú que tener un guardia allí para que el obrero entre al pub y el burgués entre al salón. No tienes que tener a nadie allí, cada cual entra a su sitio por tradición, porque es parte de una cultura, ¿verdad? Hay una cultura de clase que no se siente bien en el salón. Y los otros, pues claro, no iban a ir al pub, que era el de los trabajadores. Y eso estaba muy fuerte. Yo me imagino que eso esté cambiando en Inglaterra. Porque yo la última vez que estuve allí, algo que noté inmediatamente fue que también iban mujeres. Y cuando yo estudiaba en el 68 casi no iban mujeres. Y la última vez que fui, sí, estaba lleno de mujeres, los pubs y eso, yo me encantó. Sí, claro, eso de los machos a tomar y eso ya se había pasado a tomar cerveza y ya eso, ya por lo menos eso se acabó. Pero lo otro del salón y el pub no tuve suficiente tiempo como para ver si eso se mantenía o cuánto de eso había cambiado, ¿no? Mientras que acá, pues estábamos luchando a veces en la clase obrera, el mundo trabajador, uno de las luchas que tenía que dar era con una clase con la cual tú no compartías un espacio. Y eso trae unos problemas serios, porque, por ejemplo, ¿qué ha significado Estados Unidos para Puerto Rico? ¿Verdad? Estaban los dueños de centrales, ¿verdad? Con los cuales tú luchabas, para que lo luchabas directamente era con el mayordomo, que era puertorriqueño, pero tú sabías que eso era de los americanos, ¿verdad? Y ahí pero por otro lado, son los que van a venir a jugar, son los americanos los que van a venir a jugar béisbol, cuando se cree el béisbol. Claro, los americanos negros. Y van a ser parte de nuestro mundo heroico. El mundo heroico de un niño puertorriqueño, Bob Sherman, Buster Clarkson, Willard Brown, ¿cómo se llama? Willie Mays, todos esos son héroes. Todos son héroes, son americanos y son héroes. Son héroes de los niños. Pero todos son americanos negros. Entonces hay una relación especial con la metrópoli, ¿no? Una relación especial con la metrópoli, y con esa complejidad clasista de la metrópoli, ¿verdad? Que además, en este caso nuestro, es una complejidad donde está presente también la tradición de la esclavitud, porque Estados Unidos también tuvo eso como una tradición bien importante, ¿verdad? Y lo mismo había bomba en Puerto Rico como en Atlanta, yo he encontrado, ¿verdad? Y le llamaban así bomba. Bueno, pero que entonces, ¿qué está pasando, verdad? Esto es, digamos, como un poco para ver ese mundo de los estudios culturales caribeños, los elementos nuevos que tenía que tener para realmente hacer sentido y poderle pararse frente tú a tú con Raymond Williams para decirme, mira, tienes que aprender de mí esto, ¿verdad? Ahora que tú estás teniendo un montón ¿verdad?, de migrantes en tu comunidad. Bueno, pero ¿qué estaba pasando entonces, verdad? Y yo creo que eso es parte de una reflexión que es siempre útil, ¿verdad? Uno colocarse, porque uno a veces se coloca momentos históricos y lo trata de analizar momentos históricos, pero a veces no se da cuenta de que uno está metido en un momento histórico también. Entonces hacer esa autorreflexión de su momento histórico ¿verdad?, y de sus décadas anteriores y lo que va a pasar, pues hace mucho, ayuda mucho también
¿no? Para uno darse cuenta que uno vivió un momento, ahora están viviendo otro momento, aunque hay cosas que, claro, que siguen, no todo cambia, ¿verdad? Hay cosas que cambian más rápido, otras que cambian más lento. Todavía se baila salsa, son 50 años, ¿verdad? Y se baila tanta salsa. Al principio decían que era una moda, ya pasó los 50 años. Así que es una tradición y hay que ver por qué esa tradición es tan fuerte, ¿verdad? Y qué hay detrás, qué se dice, ¿no? Que con todos los cambios que han ocurrido, pues aún sigue, ¿verdad? Produciendo y qué sé yo, aunque pues quizás se está produciendo más salsa nueva ahora en Colombia que en Nueva York, pero bueno, pero sigue, ¿no? Pero sigue produciéndose y sigue uno gozando con ella, aunque ahora hay cosas nuevas y está, ¿verdad? El reggaetón también se dijo que era una moda y ya lleva 15 tampoco es cáscara de coco, 15 es bastante tiempo, ¿verdad? Sobre todo jóvenes, algunos jóvenes con ustedes, ¿no? En cuanto a 22, 23, 15 es más de la mitad. Bueno, así que están formados con el reggaetón ya, entonces pues no es una mera moda. Bueno, entonces, hablando de eso, me dice Gloria cuando se esté demasiado y me dice cuando debo, yo me metí una vez en política, estuve metido ahí un año en política, claro, en una política ciudadana, ¿verdad? O sea que no era de partido, así que, pero una de las cosas que teníamos buena primero era un grupo donde había mucho más mujeres y muchos más jóvenes que hombres y que gente de mi edad. Y una de las que tenía pues era una maestra de escuela que está muy acostumbrada, ¿verdad?, a llevar el tiempo, ¿verdad? Y ella entonces se iba atrás y me hacía señales. Cuando tenía que cortar así, que tú por favor toma. Bueno, este surgimiento de los estudios culturales no es una casualidad, porque ya les digo, buenos estudios que relacionen cultura, política, economía, pues hay varios. Uno puede señalar, qué sé yo, antecedentes, Mariátegui, o nosotros podemos señalar en Bravo, en Romero Rosa, ¿verdad?, que era un escritor obrero. Pues, siempre hay antecedentes, pero digamos como disciplina, así como ya les digo, como eso que yo decía, gente que se va a leer unos a los otros, que se va como comunicándose constantemente, pues está muy relacionado, claro, con lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos con las luchas por la ampliación de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, el hecho de que se considerara a los afroamericanos y a los latinos como parte de los Estados Unidos, ¿no? Esa era parte o sea, una lucha por la extensión de la ciudadanía, que es interesante porque es un tipo de lucha distinta a la lucha por la explotación, digamos, donde hay una situación necesariamente antagónica. Esta no es necesariamente antagónica, sino una situación de exclusión que rompe con una ideología. En ese sentido, sí es antagónica de la ideología, pero no es antagónica de la gente que está, ¿verdad? Y en ese sentido es bien interesante, pues, el libro del colega, ay Dios mío, se me fue el nombre, que se llama Racism Without Racist, ¿verdad? De Bonilla, el colega Bonilla, ¿verdad? Porque es una ideología y contra eso sí se va, contra eso sí la ampliación de la ciudadanía, ¿verdad? Y la idea de una, bueno, yo lo puse en inglés aquí como nota, majority of minorities, ¿verdad? Donde los minorities se convierten en un majority, porque entre los minorities están las mujeres. Ya con eso nada más ganamos, ¿verdad? Ya con eso nada más tenemos la mitad por lo menos. Y entonces si a eso se junta, pues bueno. Pero claro, eso, eso claro está junto con la lucha, fíjate, en el 68, porque las luchas estudiantiles
que tampoco, siendo estudiante, pues tampoco es una lucha contra la explotación, sino más bien era una lucha contra el conformismo, ¿verdad? Una lucha contra la represión adulta, si se quiere, y en ese sentido la exacerbación de los rasgos que como joven te hacen distinto al adulto, y por eso la importancia del elemento de liberación sexual en ese tipo de lucha, ¿no? Y con liberación sexual pues se dice pues, también de la vestimenta, de tantas cosas, no meramente la relación entre parejas, sino cómo tú te vas a vestir, como, ¿verdad? La vestimenta del hombre hasta ese momento se había ido estandarizando de una manera que era lo más asexual posible, ¿verdad? El gabán con la corbata y qué sé yo, y ahí empieza, ¿verdad? Elvis Presley con la cosa en colores y qué sé yo, y los pantalones bien pegados, y ya es otra cosa, ¿no? Es otro tipo, ¿verdad? Y claro, está el cambio económico, que sí, también es bien importante, ¿verdad? En el mismo mundo de la producción, ¿verdad? Porque todo esto, porque mucha gente, pues, como ve la limitación de quedarse en el modo de producción, pues a veces eliminan el modo de producción. No, el modo de producción sigue siendo importantísimo, lo que pasa es que no es lo único, ¿verdad? Pero así que tenemos que ver los cambios también en el modo de producción, y ahí a finales de los 60 y principios de los 70 sobre todo, se da un cambio muy importante en términos del modo de producción, y es el cambio que han llamado ¿verdad? Del capitalismo fordista, de in-time production. Eso, o sea, o producción justo a tiempo, también se lo ha traducido en español. Es un cambio bien importante porque el primero se basaba, y por eso el nombre de fordista, pues se basaba en generar unos productos, o sea, el que se generara un amplio mercado, ¿verdad? O sea, que la demanda, la economía fuera empujada por el lado de una amplia demanda, que tú entonces ibas a ganar a través de una amplia oferta. Pero por eso entonces era que Ford evolucionó y pelearon, todos los capitalistas pelearon con él en ese momento, pero después se dieron cuenta que tenía razón, cuando Ford subió sus salarios a más del doble de lo que existía en las fábricas de automóviles entonces. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, si yo hago primero porque hizo un Ford bien barato frente a los Oldsmobile y lo otro, hizo el modelo T que era bien barato para que lo pudieran comprar los obreros, pero segundo, pagarle bien a los obreros para que los obreros pudieran comprar su Ford, ¿verdad? Y eso que llevó en términos culturales, llevó una cosa muy importante, que era que mientras el capitalismo en Francia y en Inglaterra fue muy identificado con y las clases capitalistas con una diferencia cualitativa de vida frente a las clases trabajadoras, o sea, pues qué sé yo, en Francia con el perfume o el buen vino, qué sé yo, en Inglaterra con el buen vestir, el vesti, qué sé yo, ¿no? En Estados Unidos se rompe esa diferencia. En Estados Unidos es un capitalismo popular, si se quiere, y entonces los símbolos, ¿qué van a hacer? Los símbolos van a ser pues la Coca-Cola, los tenis shoes, los blue jeans, o sea, todos símbolos obreros. Y toda la idea ¿verdad? Aunque hubiera grandes monopolios, entonces como todo, pero era parte de esa ideología. Bueno, la economía crece a base de... Y por eso tan atractivo el capitalismo norteamericano a nivel mundial. No hay que quitarse, ¿verdad? Mientras que lo de Francia e Inglaterra pues se veía, bueno, era atractivo para otras clases dominantes en otras partes, pero no para el mundo trabajador. Para el mundo trabajador era mucho más atractivo el capitalismo americano. Pero en los 70 se da un cambio. Se da un cambio porque, claro, tenía que darse un cambio, porque esto, o sea, si tú vas a tener ganancia, en algún momento eso va... en algún momento tú vas a tener mucho más producción que lo que tú puedes pagar en salario, ¿verdad? Y entonces se da un cambio donde lo más importante va a ser la velocidad. Entonces, para unos nichos de consumo.
Eso es, en lugar de tú tener unas neveras que todo, o un carro que todo el mundo pueda tener, como el Ford Modelo T, tú vas a hacer un producto que va a ser para un grupo bien pequeño, un grupo relativamente pequeño de gente dentro de la población mundial, pero suficientemente bueno para tú tener una buena ganancia. Y lo importante es que tú llegues rápido a ese público. Digamos, es el caso que se ve muy claramente con los teléfonos, por ejemplo. Pues sale el iPhone. Pues el iPhone no está hecho para que todo el mundo tenga iPhone. De hecho, poca gente tiene iPhone en el mundo. Pero sí hay un mercado para iPhone. Y lo importante para Apple es que tú llegues a ese mercado y que todo el mundo compre ese iPhone antes de que Samsung tire algo parecido. Y cuando Samsung tira algo parecido, ya tú tiraste algo que hace video en lugar de foto. Y la gente quiere ese nuevo iPhone, ese grupito de gente. Pero tú llegaste antes. Entonces se convierte todo en... entonces cambia toda la noción. Ya tú no estás obteniendo ganancias como capitalista porque tú estás explotando unos obreros, sino porque tú estás llegando rápido a circular. Tú no lo estás explotando siempre porque, claro, entonces tú podrías pagarle lo que se merece, pues bueno, en términos de lo que tú vendes, pues sí, hay un nivel de explotación, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la rapidez con que tú completes el ciclo ¿verdad? Del ciclo del capital. Y entonces eso hace del tiempo muy importante y hace del mercadeo muy importante. Y por lo tanto hace de la imagen y la cultura de imágenes algo bien importante. Y entonces tú tienes que lo que estaba diciendo al principio, ¿verdad? O sea, mientras hay una crisis económica en Puerto Rico, Ricky Martin puede vender 4 millones de taquillas, ¿no? Claro, era gente de Puerto Rico y de otros lugares que llegaron a Puerto Rico a ver a Ricky Martin. Y no era, claro, en la plaza, era una cosa pagando, ¿verdad? Y lo mismo, pues entonces todos esos trabajos que se dan, que hacen que la persona no tenga un trabajo fijo, sino que esté trabajando para cumplir con algo inmediatamente, ¿verdad? Y eso uno lo ve, y uno ve los jóvenes, porque ahora pues hay mucho desempleo, pero ver la gente del mundo creativo, pues tratando de hacer rápidamente unas cosas, ¿no? Y trabajando sobre el mundo de cómo tú llevar cómo tú inventarte unas nuevas imágenes atractivas y que sea arte a la vez que sea mercadeable, ¿verdad? O sea, tienes ese, entonces tú necesitas desarrollar un arte y bueno, todos los libros, todo mercadeable, ¿verdad? Claro que dentro del mundo del mundo que tiene otras tradiciones y que tiene donde las tradiciones tanto de elaboración estética, ¿verdad? Tienen unas concepciones como lo que hablamos, ¿verdad? De todo ese mundo, todas esas repercusiones estético-culturales ¿verdad? Que representó el mundo, la experiencia terrible de la esclavitud. La experiencia terrible de la esclavitud pues generó cosas tan extraordinarias como el blues y como la salsa, ¿verdad? Y claro, entonces claro, pues hay una esperanza en el sentido de maneras de lucha siempre, ¿verdad? Como oí recientemente a Cornel West, ahí estuvo en Puerto Rico ahora hace unos días, y lo primero que le preguntaban es eso, bueno, estando tan mal ahora hay esperanza, y él dice, siempre hay esperanza, ¿no? Con esa cosa de reverendo que tiene, ¿verdad? Pero lo dijo con tal convicción que, ¿verdad? Jamaqueaba en un momento de grandes desesperanzas en el caso de Puerto Rico, pero estaba bien interesante para ustedes comunicarles que el teatro de la Universidad de Puerto Rico estaba lleno a tope, y eso es una gran esperanza también, ¿verdad? Oyendo a Cornel West.
Así que también eso dice algo, ¿no? Bueno, y claro, la final, como punto final, y para ya entrar a una conversación que debía haber hecho 10.000 veces antes, pero, se entusiasma uno con cosas. Sí, lo interesante que está también ocurriendo dentro del mundo de hacia dónde van los estudios culturales. Sí, yo creo que se ha ido perdiendo fuerza el estudio cultural ese de la tradición apolítica, ¿verdad? Y lo que sí entonces está creciendo es una mayor comunicación internacional del estudio cultural, sí, como una base política, ¿verdad? Y entonces una mayor comunicación ya entendiendo, o sea, se va rompiendo con el eurocentrismo, y ya la experiencia, ¿verdad?, de las migraciones, no solamente la migración constante a Estados Unidos, sino la migración ya también a Europa, y su relación con el mundo africano, como la relación con el mundo latino, con el mundo asiático. En verdad que yo no lo conozco, no puedo hablar de eso, pero sí a nivel de África, a nivel de América Latina, muy grande, pues ha generado toda una serie de desarrollo en políticas culturales, en gestiones de políticas culturales, no solamente en análisis de estudios culturales, sino un análisis cultural muy vinculado a la gestión, como es el caso, claro, de García Canclini, que es uno de nuestros, digamos, estudiosos emblemáticos en América Latina, pero muy orientado a la gestión. Así está, en la nueva generación en Puerto Rico, pues una de las cosas que más ha agrupado gente alrededor de eso, pues es una maestría en gestión cultural que hay en la Universidad de Puerto Rico, es en gestión cultural, y ahí se hace mucho estudio cultural como para hacer gestión, ¿verdad? Y entonces ya es donde se entrelaza, digamos, los dos significados que en español tiene la palabra política, ¿verdad? Que son los significados que en inglés sería polity y policies y politics, ¿verdad? Policies y politics se entrelaza alrededor precisamente de una lucha que se entiende como una lucha fundamentalmente cultural, pero para la transformación social, ¿no? Ahí me quedo, ¿verdad? Y empezamos a conversar. Bueno, el jueves que me toca hablar más de activismo, pues entonces ahí le pondremos más carne a esto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? I'm not sure that I appreciate the lecture, and I'm excited about many elements of it, particularly reproduction, that was central. But I'm not sure I see the difference between what you're marking as Caribbean cultural studies and African diasporic studies. No, they're much related, very much related. In fact, no, very much related. They are sort of two traditions that have been apart, but that are definitely being intermingled too, because I think it's they're speaking about the same thing more or less. Yes, I think. One thing that you still need to help us is that it's very common in Caribbean cultural studies. It's very common that and in Latin American cultural studies, it's very common that we communicate with people in Portuguese, in French, and in English. And in the English speaking world, you see that you can see it in books. You know, you see the bibliography of English is mostly in English. If there is a Latin American, it's a Latin American that has been translated. But very few things in
in other languages. I think you need to help us in there, to make our African American brothers to understand that it's very important, to have this possibility, because of course English have been now. If you go to a conference in Thailand or something, it would be probably English. So English, but anyway, it's languages are not just are not just communication techniques as a computer. There is a lot of things in languages, and it's very different to read Garcia Canclini, for example, in English than to read it in Spanish. If you can read it in Spanish, it's much better. As it's much better to read Raymond Williams in English than to read it in Spanish. Because languages have their own sort of you can translate words and this kind of thing, but they have sort of their way of thinking, and it's important to fight for a multicultural thing with a multi-language thing. So I think that will be helpful. That's why Arcadio Diaz-Quiñones and myself have always written in Spanish. Our language is Spanish. I love if Roberto Marquez traduces some of my book in Spanish, in English. He has translated some essays. But I will love it. It's not that I'm against English or anything, but the original writing is in Spanish, and you see with difference that because a lot of our people are writing originally in English, and like Jorge Duan and others, and I mean, he has to write in English because he's living here, but living in Puerto Rico and having that quotidian experience in Spanish and to write a book in English is limiting. It's limiting, and you see it in Jorge Duan. It's not good to speak about colleagues. I'm doing something very bad now, but I will do it anyway because Jorge Duan is an excellent intellectual. He's an intellectual, but his books are so boring. So very boring. They don't have any passion, and so it will limit a lot of people to read. Maybe they could read a chapter and stop reading, and maybe it would have been better that he would write it in Spanish and he himself translate it because he knows English very well, than to write it from the original in English. Because that's when you write, one thing is where you are thinking. You are thinking within that languages. Well, I hope. So I hope we have more of this Afro diaspora, communication. Yes, definitely. Thank you so much for a wonderful presentation. I really enjoyed it. And it's wonderful to see the trajectory of cultural studies in Puerto Rico at the time. And many people do not acknowledge the Marxist foundation, and the class struggle embedded in that first generation. As you said, very different from the project that a generation like mine in the United States carries on. I want to ask you, given the crisis that Puerto Rico is going through, economic crisis, political, cultural crisis, as the plan muñozista have fallen apart, if there was a project to be proposed, which were the issues that a cultural studies group could undertake? And two, the other part of the question is, can you give some examples
besides Duani about. I won't tell him what you said. No, sorry. But I love it. I love it. You love money or what he said? I do. I agree with you. But you know what's the issue? Who are you writing for? Yes, that's And you true. can write in Spanish or in English. Yes, And that's I it. think as scholars, we gotta have an idea Yes. who are we writing for in academia or as a public intellectual. Yeah. So the other part of the question was, can you name any projects besides Duani, which are examples of cultural studies in Puerto Rico right now? Yeah, no, you're true. That is, I think you made me think now, and it's true that to whom are you writing to? Yes, definitely. And what you find for my generation, for example, we didn't never we thought of an academic career. In fact, because not because we were heroes or anything, it was because it was easier for us because you came to Puerto Rico with a PhD at that moment, and you were sure that you were going to have a job, you know. So that helped a lot. It helped because so we didn't thought of making a career out of that. So we thought of that we'll be working there. So since we didn't have to prove academically, we could do very good academic work in communication with other people. And we were always I remember that Fernando Pico once told me, we spent so many hours trying to write things that everybody could understand, and now I read things that I don't understand, colleagues. So we had that very much present, the fact that we had a public. Of course, it was not most of the work was not for the workers directly. Some work were like that. For example, La Otra Cara de la Historia was for workers' education, and we had workers' panels. Panels of the unions sent some people, different unions, trade unions, sent some people to read manuscripts. It was a very nice experience to make La Otra Cara de la Historia, because we had these insights from people from the trade unions, which they paid too for the book. The book came out because about 5 trade unions each gave, I don't remember, $500 or something like that, to put the book out from print. So it was their project too. So it was not that we as public intellectuals are giving this to these people, but it was we were part of a project in which the trade unions were, financing. But also, but some we recognize that some were not exactly for the workers, but were my reader. I said, I have different readers, but I went for a school teacher. That was sort of my school teacher. School teacher which teaches 4th grade. It's not a specialty in social sciences. Teaches 4th grade. Because if he can get it, he will pass it on. And he knows how to pass it on much better than me. That's why he's a teacher. And so had to have this, and we had always a very close relation with the teachers union too, because that was a part of it. So that's a very important point you made. Now I think there are a lot of young people doing very good work in Puerto Rico. It's really a moment where people are really making very good work, very much related, as I finish, with cultural policy too. And the possibility now, the fact that we have, for example, Carmen Yurín at San Juan. The mayor of San Juan is a woman, a young woman, which won
with a lot of alliances and very public alliances. I mean, with the gay movement, for example, Reading Alliance. I will do this with some communities, Reading alliances, with not just underground alliances, which have been common in the past. So it helps. It helps, and now there is there's a commission of for trying to make different cultural policies, and a lot of people there are really very good people. It's well, they have Benicio del Toro, which we have to have always some public figure like him too. But there are also people that are not very well known. Nick Quijano, which is a painter, a great painter, which has worked with ecological themes. He did his last exhibition was called Basura, was on garbage, and it was very very thoughtful kind of it was not just painting for painting, it was a painting which has a lot of thought behind it, and the same thing with people in theater, now in cinema, so but most of the people in cultural studies are now what I find interesting is that it has spread out from the university. There are still very good people at the university, but there are other good people which have communication with the people in the university, but which are doing other things too, which are doing more, working in a museum or working in a theater group, which has to do a lot of proposal always to get some kind of public performances in housing projects, for example, this kind of thing. And I'm very optimistic in that sense. The society is very bad, the economics are bad, as you say, the model, it doesn't work anymore. The model, the last 4 years we had, it was, the Tea Party, the Tea Party was horrible. It was really something horrible. Fortunio was really very consistent. He was really very consistent in the Tea Party politics. That's why he has turned to be a good figure in the United States, because he was very consistent. Not like Romero Barceló or other right-wing governors that we have that have not been so consistent. He was really very consistent. We have to take out of the job, 20% of the worker. There goes, without, and then you can make a march like we did. It was really a great march. A really great march, which most politicians will say, well, let's talk, no, it's about 20%. So, well, at least he got defeated, but he got defeated by a little margin, it's scary, it's scary. But at least now we have the possibility for at least 4 years for more of this communication to develop of people in the academia and intellectuals which are working cultural policies, but not exactly in universities, and also and both with great communication to similar projects in Latin America, and I think that's a very good possibility, and now with Cornel West's visit, I hope that we develop more also with the Afro-American, and he in fact committed himself to be as a sort of a more active, puente, bridge. Yes, because it's very important, and that's you don't know really the future
We don't know the future as we knew in 1970, as we thought we knew, as we thought we knew. Now we don't know. Now we don't know the future. But at least we see some caminos, some caminos, some ways to go, you know, and that is more dynamic anyway. So it's more interesting always, and also very much open to you know, to rethinking things and to rethinking things in a more open way. You know, I think for example, yes, I have to cut. I think the relation between genders, for example. Wow, you know, it's such a great problem. You know, you have a lot of killings, not only of men that kill women, which are the most awful thing, of course, because they reproduce a long tradition of paternalism, but most of these people kill themselves later. And you have also this thing against gays, you know, killing them, you know, or you know, violence, you know, and violence in many, a lot of violence just because some people, you know, spoke to a girlfriend in a bar, you know, just speaking. You know what this means? That you are afraid of speaking to a people of a different gender just because his boyfriend may kill you. You know, it's awful. But it's something that it's really very profound, and you cannot just make a campaign. You know, public policy campaign, you know, saying, oh, you shouldn't use violence. Oh, it's something very embedded, and you have to look at what is going on really. That we have to something to be changed there, not just the wording of it. Well, but that's all. We can continue there with the one, I hope. And on Thursday we can, because you asked me for examples. If you can come on Thursday, we can speak of more examples.